En Hechos, capítulo 1, desde el verso 6, desde el verso 8, en adelante, vamos a tener esta lectura como poniendo una base de lo que ya comenzamos a enseñar la semana pasada. Cuando todos estén allí, me confirman con un amén. Dice la escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras, ¿cómo eran? Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Amén. Tremendo. Quiero que leamos el verso 8 otra vez. No lo sabemos de memoria, pero leámoslo. Jesús le dice a los discípulos: quédense en Jerusalén, no se vayan, esperen al Espíritu Santo, porque Él les dará el poder para ser testigo. Amén. Y dice que serán testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Pueden sentarse, amados. Ubíquese en su Biblia en Marcos 16, 15. Más adelante lo vamos a volver a citar y a leer, pero es parte donde está la comisión del Señor, igual que en Mateo 28, 19 en adelante. Y ese quiero que así, como usted está sentadito, vaya a Mateo 28 en su verso 16. Y dice el 18, Mateo 28, 18, voy a leer. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, si ya llegó, como dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. Estoy con vosotros todos los días. ¿Cuántos días? Hasta el fin del mundo. Amén. La semana anterior comenzamos a enseñar una serie de temas o de mensajes con el tema componente o elementos, pero hoy hicimos algunas modificaciones y el tema es componentes fundamentales para cumplir la misión. Elementos o componentes fundamentales para cumplir la gran comisión. Eso fue lo que comenzamos a hablar la semana anterior. Y quiero hacer un resumen rápidamente, hablando sobre algunas cosas que vimos, algunos elementos que debe de tener una persona para poder cumplir la misión, la asignación que el Señor le dejó a la iglesia. Y lo primero que vimos es que debe de haber nacido de nuevo. Diga conmigo, nacer de nuevo. Porque es el nuevo nacimiento, la regeneración
que nos hace copartícipe con Cristo de su vida y que nos hace ser parte de su cuerpo, ser parte de su iglesia. Una persona no regenerada, una persona que no ha nacido de nuevo, por cuanto no ha creído en el Señor y no se ha arrepentido de sus pecados, puede citar la Biblia, puede hasta predicar realmente, porque predicar es proclamar, es hablar, pero no es iglesia y por tanto no tiene la legalidad para impartir salvación. ¿Alguien me está escuchando? Para impartir el mensaje con legalidad. Oye, el tema que uso, con legalidad. Puede ser que Dios use algún inconverso, como dicen por ahí, la tierra, las piedras hablan, y esa es una excepción de la regla. La regla no es para que la piedra hable, el Señor se lo dijo. Si cuando entraba a Jerusalén y estaba la algarabía y las palmas en la entrada de Jerusalén y los niños gritaban y los jóvenes gritaban, Hosanna al Hijo de David, los fariseos y la religión se molestó por el bullicio. Y le dijeron a los discípulos y a Jesús, dile a esta gente que se callen. El Señor les dijo, si ellos callan, las piedras hablan. ¿Me está escuchando usted? Por eso es que muchas veces el Señor tiene que usar una piedra muerta para que hable. Y eso es un milagro extraordinario. Porque las piedras vivas no hablan. Pero el diseño es que las piedras vivas sean las que hablen, sean las que proclamen, sea la que reconozcan a Cristo y sea la que los den a conocer. Tiene que estar a tu lado. No dejes que la piedra te hable. Escucha la voz de Dios. No necesita una piedra. Y no dejemos que la piedra hable, hablemos nosotros. ¿Estamos claros hasta ahí? Por eso el primer requisito para una persona cumplir la asignación de Dios con legalidad de proclamar este evangelio, de representar a Dios predicando el evangelio, debe de haber nacido de nuevo. Porque cumplir la misión del reino es un trabajo que se debe de hacer de manera innata, espontánea, natural, con gozo y disfrutándolo. Si usted predica y piensa en la misión de abrir una casa iglesia o de predicar a alguien o de evangelizar a alguien y ya desde ahí ya está cargado, preocupado, turbado, tululeco, como decimos los dominicanos, medio nervioso y como que no encuentra qué hacer, entonces la oración es que la vida avance, que la vida crezca, que podamos rendirnos al fluir de la vida, porque la naturaleza de esta vida es Cristo mismo. Cristo en nosotros proclama el reino de su Padre. Cristo en nosotros cumple la misión del propósito eterno y ama hacerlo. ¿Está conmigo? Ama hacerlo, diga, ama hacerlo. Así que si un regenerado que está en el evangelio y acepta la comisión, predicar este evangelio, anunciar el evangelio, debe de ser algo natural. No es algo impuesto, no es una actividad especial, como lo aprendimos en la pasada estación, que hay que hacer una actividad especial, hay que hacer una campaña. La actividad la podemos hacer. Es cierto que hay personas que tienen el don y la gracia de evangelista, pero la evangelización no es la asignación de un super archi mega especial ministro, sino que es la asignación para todos los hijos de Dios. Dígame un amén como que se desayunó. Para todo aquel que ha nacido de nuevo. ¿Para quién es la asignación? Para aquel que ha recibido la vida, ¿por qué? Reitero por la importancia, porque Dios asignó fue a su iglesia. Él no asignó las piedras, no asignó a los impíos para que prediquen el evangelio. Él asignó a la iglesia y fue a la iglesia, como bien leímos, ¿verdad? En las personas de los discípulos al principio, que les dijo que iban a recibir el Espíritu Santo para que ellos fueran ¿qué? Testigos. Amén. Y le mencionaba que hay personas que tienen un plan de evangelización donde tienen discipuladores inconversos. Alguna vez le compartí eso. Tienen personas muy dotadas, personas muy elocuentes, muy preparadas, muy inteligentes, que saben enseñar, maestros del sistema secular, el cual esa persona abrió un curso para prepararlo para evangelizar. Pero es que la evangelización no solo es palabra, la evangelización es la impartición de una vida. Es el testimonio de una experiencia.
porque no estamos aquí lidiando con asuntos naturales, sino espirituales. Y es un asunto de vida y de testimonio experimentar. El evangelismo tiene que ver con lo que yo he experimentado de Dios. Por eso es que no hay que esperar. Nos vamos preparando, nos discipulamos, vamos a instituto, a universidad, sí. Nos vamos preparando, seguimos siendo formados. Pero para predicar el evangelio, le decía la semana anterior y le reitero, usted no tiene que ser un teólogo, usted no tiene que ser un gurú de la Biblia, usted solamente tiene que haber tenido alguna experiencia viva y real con Dios. Usted solamente debe estar consciente de que usted ha sido redimido, perdonado, reconciliado y recibido por Dios. ¿Alguien tiene conciencia de eso? ¿Alguna experiencia de paz, de gozo, algún cambio profundo? Si está regenerado, debe de tenerlo. Amén. ¿Habrá Dios obrado en su corazón? Por mínimo sencillo que se pueda ver, es un milagro porque Dios fue quien lo hizo. Y eso puede ser el inicio de por donde nosotros comencemos a predicar a Cristo, no como el Cristo de una historia que leí en la Biblia, el Cristo histórico, que también tenemos que conocer la Biblia y la historia, sino más bien conocer al Cristo que se impartió en mi vida el día que me arrepentí y que ha comenzado a transformar las fibras más profundas de mi ser. Y desde allí nuestro mensaje no será simple retórica, ni palabra filosófica y bien pronunciada, sino que será vida. Diga vida. Hay quienes predican muy lindo, muy elocuente, pero no tienen experiencia de vida. Eso no ministra a nadie, eso no imparte a nadie, no impacta a nada ni a nadie. Esto es un asunto de vida. Diga vida. Entonces, para recordar y aclarar, para poder cumplir esta misión, un componente elemental y fundamental y sustancial es que debo de haber nacido de nuevo. Si eso sucedió, habrá una inclinación natural a yo abrir la boca y hablar de Cristo. ¿Qué fue lo que dije? Sí que sucedió. ¿Sí sucedió qué? ¿Cuál será el producto? ¿Cuál será la expresión natural? Una inclinación a hablar de Cristo, a testificar de Cristo y del evangelio y de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Dígame amén. Es una manera, debe de ser innata, espontánea, natural, y no quiero que olvide esto, y con gozo, por cuanto reconocemos el honor, el privilegio y la importancia que tiene para el Padre Celestial y el cumplimiento de su propósito eterno. El siguiente componente que vimos es entender, comprender y recibir por revelación la visión celestial y la comisión divina. Ese fue el segundo elemento que vimos la sesión anterior para poder cumplir la misión. Lo voy a volver a repetir y usted lo repite detrás de mí si lo está escribiendo y si no, también repita. Diga conmigo, entender, comprender y recibir por revelación la visión celestial, la visión celestial y la gran comisión divina. Y en este punto quiero destacar, en esta sección, que no lo hablé la semana anterior, quiero destacar dos palabras que aparecen aquí para diferenciarla la una de la otra. Las dos primeras palabras de este componente número 2, entender y comprender. Dígale a alguien, aunque sea que esté escribiendo, dígale, tenemos que entender y comprender. ¿Qué tenemos que entender y comprender? La gran comisión, que es de lo que estamos hablando. La visión celestial, que es Cristo mismo revelado, pero en el contexto de nuestra enseñanza, la gran comisión. Y aunque el uso cotidiano suele emplearse como sinónimo de estas dos palabras, entender y comprender, cada palabra tiene un matiz diferente. Veamos, entender es captar el significado de algo, saber qué quiere decir algo. Otra vez, entender es captar el significado de algo, saber
¿qué quiere decir algo? ¿O qué quiere decir? Puede ser que no sea algo que se esté diciendo, pero que se esté haciendo. ¿Usted sabía que las acciones hablan? Sí. ¿Sabían que las acciones hablan? Que hay acciones que usted no necesita palabras, pero está dando un mensaje. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos entendimiento, hay entendimiento natural y hay entendimiento espiritual. Pero hablando de la palabra entendimiento, en lo general de su significado, es captar el significado y saber qué quiere decir algo. Mientras que comprender, y dígalo conmigo en voz alta, ¿cuál es la siguiente palabra? Además de entender, significa asimilarlo en profundidad, relacionarlo con otra idea e incluso empatizar con una situación o persona. Ejemplo, alguien te dice algo y tú dices, entiendo lo que dices, o sea, he captado el significado de tu palabra, pero si me importa o no me importa, dependerá de la comprensión que tuve de lo que me dijeron. ¿Estás conmigo? Porque la palabra por sí sola la puedo entender porque entiendo el significado de lo que me están diciendo. Pero el componente de comprender implica que que tú puedes decir al otro. En el caso de entender, alguien dice algo y ¿qué tú le dices? Entendí, capté el significado de lo que me dijiste. ¿Están conmigo? Lo entendí. ¿Qué significa eso que entendimos? Sé lo que me dijiste. Cuando alguien te dice algo, sé lo que tú me dijiste. Que estoy sentada en una silla color vino. O sea, sé, lo entendí. Entiendo lo que está sentado, lo que está parado. ¿Está conmigo? Pero comprender implica algo. Y lo voy a volver a repetir. Implica que en vez de tú decirle, sé lo que me dijiste, cuando tú comprendiste, la palabra debería ser, sé cómo te sientes. Porque además de captar las palabras, interpretarlas, está este componente de empatizar. Le importa. El que comprende le importa. Toma acción en el proceso de lo que está comprendiendo. Comprender nos impulsa a involucrarnos de alguna manera en el proceso. Al analizar estas diferencias, podemos encontrar las causas de la poca acción o mínima respuesta nuestra ante mucho de lo que Dios nos dice y requiere de nosotros. Estamos entendiendo, pero la pregunta esta mañana es, ¿cuál es nuestro nivel de comprensión? Ejemplo, voy a poner un ejemplo para que pueda establecer la diferencia entre entender y comprender. Jesús, yo le cito lo que dijo Jesús, lo que dijo el Señor sobre la necesidad, por ejemplo, de orar siempre, constante y no desmayar. ¿Alguien entendió lo que dije? ¿Alguien entendió lo que dije? Jesús dijo, en el contexto de la parábola de la viuda, ¿verdad? Era la mujer viuda sola, del juez injusto. Cuando terminó de hablar de esa historia, él terminó diciendo que hay necesidad de orar siempre y no desmayar. Dígale eso a alguien a ver si entiende lo que usted le está diciendo. Pregúntele si entendió. ¿Entendió? ¿Captó el mensaje? ¿Decodificó la información? Es una habilidad hermosa de nuestra mente, de nuestro cerebro, dada por Dios también. ¿Dice amén? Así que el Señor enseñó sobre la necesidad de orar siempre, constante y no desmayar. Persistir en la oración, ser intencional, ir, moverse. Eso es lo que enseña esa parábola del juez injusto y la viuda, ¿verdad? Ella iba a clamar, a pedir, hazme justicia, no se quedaba pasiva en su casa, si Dios quiere, ¿verdad? No, cuando algún día
Tal vez cuando yo dé pena. Eso es lo que dice la escritura de la parábola de la viuda que pedía justicia, sino que ella se iba durante la mañana hasta la noche ahí y volvía, dice constantemente hasta que sacó de paciencia, hartó al juez injusto y le tuvo que hacer justicia. Pero la enseñanza es, Jesús no lo enseñó, lo dejó inspirado por el Espíritu y los apóstoles lo capturaron y lo escribieron. Y yo se lo estoy repitiendo y usted lo está entendiendo. Pero si al salir hoy de aquí, después de escuchar una exhortación, un llamado a la oración dicho por el mismo Jesús, a movernos, a ser intencionales, y todos entienden lo que acabo de decir, pero mañana o esta semana se pasa todo el día sin orar 10 minutos, entendió, pero no comprendió el valor, la importancia y la relevancia desde la perspectiva de Jesús. Tendría que empatizar con Jesús para realizar la acción. Y entonces decir, lo comprendí. ¿Está conmigo? Tengo que empatizar, identificarme. Eso tiene que instalarse, como diría lo tecnológico, en mi sistema operativo, de tal manera que me haga tener una acción correspondiente. Si lo estoy entendiendo, pero no lo estoy comprendiendo, no lo puedo ejecutar. Y la manera no es que no podamos, es que como nosotros respondemos una palabra de verdad, es lo que va a evidenciar si lo queremos comprender. Porque en comprender, ahí hay un elemento de la voluntad humana. En entender puede ser que tenga mucho que ver con quien está exponiendo, el libro que está leyendo, la capacidad intelectual, si estamos hablando de entendimiento natural, ¿verdad? Su coeficiente y todo eso puede estar involucrado allí. Puede ser que sea, si un médico viene aquí a hablarnos de términos muy rebuscados, no vamos a entender ese algo. O un ingeniero, lo vamos a escuchar, pero no lo vamos a entender. Pero las cosas básicas, las cosas que entendemos, si la entendemos, podemos captar el mensaje. Amén. Podemos decodificar el mensaje. Pero para que eso se instale en mí como algo que no solo entendí, sino que comprendí, tengo que ir a la acción. Tengo que ir a la manifestación de la palabra, a la experiencia con el mensaje. No solo escucharlo, sino experimentarlo. Dígame amén si me estoy dando a entender hasta ahí. Y mientras estudiaba esto, y como le acabo de leer, lo vuelvo a reiterar, me sorprendió mucho y creo que encontré la causa de nuestra poca acción. No solo en el tema de la oración, sino también cualquier otro tema. Póngale cualquier otro tema del reino de Dios que tenga que ver con nuestra vida espiritual. La generosidad, el servicio, en el contexto de nuestro tema hoy, la evangelización. Estamos entendiendo lo que Jesús dijo. Lo leemos y lo entendemos. Sabemos de qué se trata. Pero no hemos comprendido el valor, la imprescindibilidad, lo importante que es para con el Padre, lo importante que es para alguien que no conoce a Cristo, que el mensaje del Evangelio le llegue y le llegue a tiempo. Y le llegue a través de la iglesia, de los hijos de Dios, que son los legalmente asignados. Diga conmigo, necesito comprender más. Muchos entienden, pero no comprenden. Porque, reitero esto, para que eso se instale, yo tengo que tener una gestión de practicar lo que estoy entendiendo en mi vida. Y después voy a poder decir con seguridad, he entendido y también he comprendido que esto es un valor, es importante, es una prioridad, es algo que Dios quiere. Amén. Debemos de escuchar la voz del Señor en cuanto al llamado a la evangelización,
para nosotros poder entrar en lo que es la etapa de la reproducción como iglesia. Hemos recibido vida y estamos creciendo en la verdad presente y Dios está creciendo en nosotros, llevándonos a la madurez día tras día. ¿Alguien dice amén? Pero después de crecer, el próximo paso es reproducirse y también después de reproducirnos, multiplicarnos para poder dejar un legado en la tierra, en la vida que glorifique a Dios. Amén. Hay una nota importante en este punto para concluir este punto. Todo lo que comprendemos, todo lo que se comprende se entiende, pero no todo lo que se entiende se comprende. Lo voy a volver a repetir. Todo lo que comprendemos lo entendemos, pero no todo lo que entendemos comprendemos. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Sí. Una acción. Concreta, no imaginaria. Amén. Por eso podemos ver mucha gente que tiene mucho conocimiento, mucha inteligencia, mucha teología y que saben cosas lo que es correcto. Y ellos nada más te dicen, sí, yo sé. Es verdad que saben, entienden. Pero ¿dónde está el déficit? En la comprensión. Que el Señor nos ayude no solo a entender, sino también a comprender el valor de la gran comisión. Luis. Habla de la enseñanza de tres personas, donde una persona le enseña a otra para que esa enseñe. O sea que la persona que más aprende es la que él le enseña para que enseñe, porque haciendo cómo se aprende. Porque haciendo es como se aprende, eso es cierto. Dice otro dicho popular que la práctica hace al maestro. ¿Por qué? Porque en el hacer donde tú perfeccionas la técnica o perfecciona lo que hace y lo que has entendido o lo que has aprendido. ¿Alguien dice amén? Otros componentes que vimos y lo vamos a pasar rápido es que tenemos que tener disposición de ir. Diga, disposición de ir. Y la disposición de ir la vamos a tener con el elemento 4, con los elementos 4 que son sustanciales. Son los elementos sustanciales que nos impulsan para ir a cumplir la misión. Diga conmigo, amor, fe, compasión y decisión. Amén. Nadie puede ir si no tiene estos elementos. Decimos que el componente número 3 para cumplir la asignación es tener disposición para ir. Pero no vamos a tener una disposición para ir a cumplir la misión, a ganar a alguien para Cristo, sino si estos elementos internamente en nuestro corazón, en nuestra vida, no están impartidos como sustancia, que es el amor, la fe, la compasión. Y después que tenemos esas tres sustancias, internamente está lo que sigue. Diga conmigo, hay que tomar una decisión. ¿Alguien dice amén? Entonces, en ese contexto, hoy avanzamos y quiero que veamos el significado primero de la comprensión, o que comprendamos y entendamos el significado del tema que hemos puesto, que está constituido por varias partes, por varias expresiones, que es componentes fundamentales. ¿Para qué? ¿Para qué son elementos fundamentales? Para cumplir la gran comisión. Amén. ¿Me siguen? Entonces, quiero que vea algo sencillo respecto a lo que significa componentes fundamentales. De manera sencilla, un componente fundamental, de manera sencilla de decirlo, es tener los componentes fundamentales, es tener lo que se necesita. Diga, tener lo que se necesita.
lo que se necesita, sin el cual no se puede realizar o lograr algo. Es lo fundamental, lo que le da base, es la base de todo lo demás. Eso quiere decir, o eso significa, tener los componentes fundamentales para algo. En este caso, para cumplir la gran comisión. Pero usted debe tener los elementos fundamentales para cocinar un arroz blanco. Los elementos fundamentales para limpiar una casa. Tiene que tener agua, tiene que tener un suape, tiene que tener una escoba, tiene que tener mistolín, cloro. ¿Está entendiendo usted? Son elementos fundamentales. ¿Para qué? Pues los elementos fundamentales son aquellas cosas que son imprescindibles y necesarias para realizar algo, sin lo cual no se puede. Usted no puede cocinar un arroz blanco si no tiene arroz. ¿Está conmigo? Si no tiene fuego, si no hay gas en la estufa. Entonces necesita muchos componentes y muchos elementos, sí, para algo tan simple como cocinar un arroz. Pero tiene que tenerlo todo: sal, agua, aceite, el fuego. ¿Está conmigo? Entonces, quiero que lo entienda de manera sencilla, que lo que estamos hablando no es algo que lo podemos obviar o pasar, sino que realmente lo necesitamos. Los 4 puntos que mencioné anteriormente, como el nacer de nuevo, el tener el impulso para el ir desde la esencia del amor, de la fe, de la compasión y tomando las decisiones, amén, y tener todo este entendimiento de lo que el Señor nos ha comisionado. Si no lo tenemos por revelación en nuestro espíritu, va a ser una cosa casi imposible de hacer, como es casi imposible cocinar un arroz sin tener el arroz. Así que lo necesitamos. Diga: elementos fundamentales. Amén. Y la gran comisión, yo sé que usted ya sabe qué es, pero esa es lo que tenemos que cumplir. La gran comisión es el mandato, el encargo, la asignación principal y más importante que Jesús le dio a la iglesia. La gran comisión no es una opción. Si tú quieres a la iglesia, para los renacidos no es una opción. Es un mandato como Señor y Rey que Cristo es de la iglesia. Amén. Yo sé que hay gente que su orgullo no le deja que querer o que le guste que lo manden. Usted no ha escuchado esa expresión que alguien dice: a mí no me gusta que me mande. Bueno, tiene problema para hacer iglesia, porque Jesús, como Señor de la iglesia, Él manda. ¿Y qué es lo que pasa? Él manda. Él es el Señor. Él es el que requiere. Él es el jefe. Él es el rey. Bueno, claro que lo es, pero es el rey. Es un rey y un jefe bueno, pero es el jefe. ¿Alguien dice amén? Así que el jefe, el rey, el Señor, no llama al subalterno a pedirle opinión, si le gusta o no le gusta, si se siente bien, si le agrada o no le agrada. Es una orden. ¿Es una qué? Orden. Debería, por eso hay que resolver lo de la regeneración, porque es un asunto espontáneo, por vida, por naturaleza. Entonces me va a gustar, me va a agradar, siempre y cuando la vida de Cristo haya crecido en mí. Siempre y cuando la vida esté caminando en el Espíritu y el Espíritu esté ejerciendo más gobierno sobre mi vida. Y va venciendo más mi excusa, mi carne y todos esos obstáculos que tal vez más adelante podamos ver hoy o en otro mensaje que necesitamos vencer. Pero lo principal en este punto es entender que el Señor nos ha dado espiritualmente todos los elementos, y ese elemento de la regeneración y los elementos que acabamos de mencionar son imprescindibles para poder realizar la gran comisión. Amén. Ese es el mandato supremo. Diga conmigo: gran comisión. Es el mandato supremo de Jesús para que la iglesia lleve el evangelio a toda la gente en todas las naciones. Amén. Jesús la definió, la gran comisión, en 2 partes. Id y predicad el evangelio, en Marcos 16, 15 al 20. Y también
la otra parte de la gran comisión consiste en ir y hacer discípulos. Amén. Predicar es hablar, no es dar un tratado mudo. Cristo te ama. ¿Qué usted le dijo? ¿Eso es predicar? ¿Dar un tratado de predicar? Así lo enseñaron. Pero predicar, según el contexto de Jesús, como el Señor lo mandó a los discípulos, y según el contexto de cómo vemos que los discípulos cumplieron esta comisión, ellos no escribieron un papiro, que era arte difícil, ¿verdad? Escribir, eso no era para todo el mundo no sabía escribir, ni podía hacerlo, era bien complejo. Era la gente más dotada de la gente de la alta cuña que aprendía a escribir y a leer, y era en rollos de papiro, Así que el Señor no mandó a que ellos predicaran por la vía, aunque no lo descartamos, que estamos en tiempos modernos, el método puede variar, pero la esencia es la misma, amén. Y el mensaje va a llegar, pero es necesario en este punto que nosotros seamos sacudidos de toda esta introspección que está en nuestra vida, todo este terror que le tenemos e intimidación a la gente, y por causa del Espíritu Santo en nosotros, ¿por causa de qué? Y de entender y comprender estas verdades, su Espíritu nos impulse y obremos en denuedo para predicar este evangelio. Dígame un amén con más fe. Predicar es hablar. Dígalo conmigo, ¿qué fue lo que dije? Predicar es hablar. Dile al que está a tu lado, abrir la boca. Predicar es abrir la boca, hablar, articular palabras, proclamar, anunciar, comunicar, informar las buenas noticias de Dios en Cristo. Que el Señor lo logre en nosotros y que nosotros podamos romper todo lo que se nos atrabanca y que no nos dé a predicar este evangelio. Tenemos que predicar este evangelio. Tenemos que anunciar este evangelio. Tenemos que informar. Es una información, es una nota informativa. El profeta Isaías lo vio así como un anuncio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿No es lo que dice el profeta Isaías en el 51? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice Isaías, hablando en contexto del evangelio de Cristo y de la predicación de lo que el Señor es y haría. Diga conmigo, es un anuncio. Si algo debemos de aprender es de cómo los comerciantes anuncian su producto, cómo lo venden, porque saben, sea por el dinero que quieren obtener y progresar en su negocio, o también algunos que son un poco más nobles y que aunque tienen una ganancia, realmente quieren ver la necesidad que la otra persona tiene y sabe que el producto o el medicamento realmente hace un efecto. Y por compasión, hablando de un producto que tenga que ver con salud específicamente, se lo pueden vender. Sí, hay una ganancia, pero también se sale de un negocio vacío y sin sustancia y sin propósito cuando no simplemente lo que hago, lo que presento, lo que anuncio, lo que vendo es para yo tener el beneficio, sino que yo quiero también que el otro tenga un resultado beneficioso para sí también. Ese es el negocio. Yo tengo un beneficio y tú también. ¿Alguien dice amén? Entonces, el evangelio se interpreta así. En una ocasión el Señor a los 12 años entendió que esto era un asunto de negocio, que era un asunto de intercambio. Y cuando se quedó en el templo, en lo que algunos llaman una travesura de adolescente, y la mamá volvió a su lugar donde vivían, Jesús se quedó en el templo solo. Cuando lo encontraron, él le preguntó, ¿pero por qué te quedaste? Le decían los padres naturales. Y él le dijo, ustedes no saben que en los negocios, ¿en qué?
de mi Padre Celestial me conviene estar? Si el Señor nos diera esa mentalidad de ese negocio, hubiésemos estado más productivos en el sentido espiritual, en el sentido de almas. Que el Señor lo haga, que el Señor nos dé luz, que el Señor nos impulse. Amén. Pero en este punto lo que quiero señalar es que hay que abrir la boca. Que predicar es la primera parte de la comisión. Predicar, proclamar, anunciar, comunicar las buenas noticias de Dios. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Si yo dijera, dígame algo bueno que Dios me manda a decir con usted. Necesita el Espíritu Santo y un calofrío que el Señor siento, así me dice Dios. ¿Necesita eso usted? Bueno, pues si usted no lo necesita, entonces yo necesito que usted me dé a mí una buena noticia hoy. Que ya hemos nacido de nuevo. Es una buena noticia para la iglesia, ¿verdad? Porque mucha gente en la iglesia, sorprendentemente cristianos, que no saben eso. Que no saben eso. Así que para la iglesia, para los creyentes que son parte de las congregaciones cristianas, esto sería un buen anuncio. Por eso es que prácticamente cuando salgo de acá a predicar fuera, es el único mensaje que llevo. Regeneración, porque tengo que reevangelizar la iglesia. Porque la iglesia no sabe lo que porta, no sabe lo que tiene y lo que significa el nuevo nacimiento. Así que para la iglesia, eso es una buena noticia. Y para un inconverso, ¿cuál sería? Dígame, ¿qué usted le diría? Todos tus pecados fueron pagos, perdonados. Amén. Eso es una buena noticia. Sí, tiene que ponerle un poco más de desarrollo, como dice André Lene. Cristo te ama a pesar de tus pecados, a pesar de tu condición. Entonces ahí sí va a llamar, porque ya la gente está saturada. Es una realidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y de tal manera el Hijo amó al mundo porque Él fue que se entregó. Voluntariamente, Dios, nadie me quita la vida. Sino que yo mismo que la doy, la ofrendo. Así que esa es una verdad encapsulada en esa frase, pero que no siempre se entiende. Y que ya se ha dicho tanto que la gente tiene encallecido los oídos que no pueden detenerse a analizar el significado de esa expresión. ¿Y quién se lo tiene que explicar? La iglesia. No es que sea malo decir a la gente, Cristo te ama, pero compléteselo a pesar de tu condición, a pesar de tu pecado, a pesar de tu estado. Y cuando usted se incluye, lo hace mucho mejor porque así la gente no se siente atacada. Siempre inclúyase. Aunque usted entienda, sabemos que como hijos de Dios hemos sido perdonados y que no vivimos una naturaleza de pecado y que no tenemos pecado. Ay, como que no lo creen mucho, ¿no? ¿Cómo fue esa manera? Uh-huh. Ni por el bueno ni por el malo. Así es. Es un buen tema para un buen tratado, para un buen escrito, para un buen mensaje. ¿Sabes de la manera que Dios te amó? Pero ahí usted tiene que desarrollar. Porque ahí es donde entra la predicación, como acaba de decir, ¿verdad? Nuestra amada tiene que entonces explicarle cómo fue esa manera tan grande, tan exclusiva, tan única que Dios expresó el amor hacia el pecador, ¿verdad? Hacia la humanidad. Y va conectado con el que Cristo te ama, pero ¿de qué manera te amó? Dios te ama, pero ¿de qué manera me amó? ¿Cómo lo expresó? La misma Biblia tiene textos tajantes y tácitamente que lo explican literalmente. ¿Cómo
y de qué manera Dios expresó su amor para con el hombre. Nosotros tenemos, si queremos ser predicadores de este evangelio, poder estudiar, manejar estas verdades, internalizarla dentro de nosotros, no para que no tengamos que tener una Biblia y abrirle la Biblia en la guagua o en la esquina a la gente, sino que como Jesús hizo a los de camino a Emaús, que dice que estaban tristes y que se le presentó él después de resucitar y que le abría las escrituras. ¿Usted cree que era que él andaba con todos los rollos de Isaías, lo de los salmos? No, dice que le abría las escrituras y que desde los salmos hasta los profetas le daba testimonio de todo lo que la escritura decía de él. Pero la expresión es que le abría las escrituras. No era que le abría el libro, le abría las escrituras, era abrirle la boca y explicarle dónde estaba profetizado la muerte y la resurrección del Hijo de Dios. En las escrituras. Debe que está a tu lado, abre las escrituras. Pero dígaselo sin temor. ¿Alguien me levantó la mano? ¿Ve? ¿Qué? ¿Que abra qué? ¿Cómo usted le abre las escrituras a un inconverso? Si va en una calle, usted no tiene Biblia física, ¿cómo se la va a abrir las escrituras? Predicándole el evangelio, hablando. ¿Qué fue lo que Jesús hizo con los discípulos de Camino de Emaús? ¿Qué le hizo? Le habló. ¿Y qué dice? Que ese hablar fue abrirle las escrituras. Se las citó, pero si usted no tiene amor por las escrituras, no conoce las escrituras, no lee las escrituras y mete a Moisés en el arca y hace que Noé pida fuego para quemar los vales, levante la mano y diga aleluya. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una iglesia precisa en el mensaje? ¿Está conmigo? Entonces, vamos a abrir las escrituras y vamos a impartir desde la esencia espiritual que tenemos, pero tenemos que conocer las escrituras. Tenemos que conocer la buena noticia de este evangelio, que incluyen exactamente que Dios nos amó, perdonó nuestros pecados. ¿Alguien dice amén? Sí, porque la predicación del evangelio y la buena noticia del evangelio no tiene que ver con algo que Dios hará. No, tiene que ver con algo que ya Dios hizo. Dios te va a bendecir. Algunos diciendo eso creen que están predicando el evangelio. Dios te va a salvar, aunque yo sé la intención positiva que tiene, pero no es una palabra precisa. El anuncio es, el abrir las escrituras es comunicar una verdad que esa persona ignora. Como bien decía Luis, que ya sus pecados, no es que Dios te va a perdonar los pecados. Ya Él te perdonó los pecados en Cristo. No es que Cristo va a morir ahora, ya Cristo murió y perdonó tu pecado y derramó su vida y derramó su sangre para liberarte a ti. Diga conmigo, no es que Él va a salvar. Entender el evangelio va a cambiar nuestro cántico, nuestras oraciones y nuestra prédica. Porque Señor, salva a fulano. Señor, salva a fulano. No, esa no es la oración. No es que lo salve, es que lo convenza de pecado para que reciba la salvación. Es que le alumbre los ojos del entendimiento, el cual lo tiene entenebrecido y cegado por el Dios de este mundo, como dice el apóstol Pablo, y le sean abiertos los ojos, que le sea alumbrado su entendimiento, que el corazón se abra a la palabra y que reciba la salvación. ¿Cuál es la oración? Que reciba la salvación. Que cuando escuchen la palabra, la oración es que sean convencidos por el Espíritu Santo de pecado. Que sean compungidos sus corazones. ¿Alguien dice amén si me estoy dando a entender? Entonces, ¿por qué? Porque a veces oramos por lo que ya Dios hizo. Dios ya nos salvó. Lo que tenemos es que creer que Él nos salvó. Ya Dios perdonó a ese pecador. Lo que tenemos es que anunciarle, oye, ya tú has sido perdonado. Recibe ahora ese perdón por la fe. Abre tu mente, tu corazón a Cristo para que reciba lo que ya está hecho por amor y por el Hijo. Alguien dice amén.
lo que ya está hecho. Diga conmigo, buenas nuevas. Así que parte de las buenas nuevas que podemos, las buenas nuevas, ¿qué significa buenas nuevas? Buenas noticias, muy bien. Podemos proclamar que Dios nos ha amado siempre y que demostró su amor haciendo todo lo que se necesitaba para recuperar al ser humano del pecado, de la maldición de la ley y de la condenación de la muerte. Ya Dios hizo eso en Cristo. Todo lo hizo en Cristo y por medio de Él. Debemos anunciar y comunicar esta buena noticia al perdido, que ahora hay perdón y más que perdón, hay limpieza de los pecados. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita, que hace, que quita el pecado del mundo. Eso es una buena noticia. Que Cristo es vida, es paz, es gozo y seguridad. Es una buena noticia. Y que la parte humana de lo que tiene que hacer la persona es creer y recibirle, abrir su corazón al Señor y recibirle como Señor y Salvador, y recibirá toda su herencia. Y lo más grande, la herencia más grande que el ser humano recibe cuando acepta a Cristo como Señor, es que vuelve a tener comunión con Dios. La comunión con el Padre Creador es lo que más el ser humano necesita. Tener común unión, reconciliarse con Dios, volver a estar junto a Dios, tener a Dios dentro y tener a Dios con Él. ¿Usted cree que el hombre lo necesita? Diga, la comunión es la más grande herencia. Por eso, todo lo que el Señor hizo, que nos redimió, derramó su sangre, perdonó los pecados, nos quitó los pecados, murió en la cruz, todo eso fue sepultado y resucitó en pro de lograr de vuelta que el hombre entrara otra vez en común unión con Dios. ¿Qué es lo que hace el pecado? ¿Lo junta o lo separa el hombre de un Dios? ¿El pecado qué hace? Separa al hombre, lo distancia de Dios. Y Cristo todo lo que hizo, lo hizo para que el hombre se mantenga distanciado y lejos de Dios. No lo hizo para reconciliarlo con Dios. Es la esencia de la obra de Cristo, del propósito, de parte del propósito eterno, traer el hombre de vuelta a la comunión con Él. Y desde ahí se desprende un sinnúmero de más riquezas y de beneficios. Si tengo comunión con Él, tendré vida. Si estoy unida a Él, tendré gozo. Si estoy en comunión con Él, tendré paz. Si estoy en comunión con Él, tengo seguridad. Alguien dígame amén. Si estoy en comunión con Él, entonces puedo tener toda la riqueza que hay de Dios en Cristo Jesús. Pero para poder accesar a esa comunión, tenemos que arrepentirnos, convertirnos, abrir el corazón a Cristo, dejar que Él opere por su espíritu y nos aplique todos estos beneficios de su redención. Pero la manera sencilla al inconverso es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Recibirás la salvación que ya Él te suministró. ¿Por qué? Porque para eso el discipulado, para explicar la salvación. Pero la predicación es para que la gente lo reciba. Cuando una gente tiene hambre, usted no le va a explicar cómo fue que hizo ese locrio. Que déjame explicarte, mira, fue que yo cogí agüita y después un chin de sazón y majeico. Y usted le va a explicar eso. Cuando alguien tiene hambre, usted le da el plato de comida, se lo come sin saber ni cómo lo hizo, es más, ni qué hora lo hizo, es más, ni quién lo hizo. Lo único es que va a saciar su hambre. Y esa es la predicación. Por eso que tenemos que dar palabras puntuales, sencillas, precisas. El plato de comida para que se accese sin mucho análisis, sin dificultad. Después lo traemos al discipulado. Ahora sí vamos a explicarte la ciencia de este evangelio. Alguien dice amén. Qué bueno, me gusta todo esos entusiasmo, como dice Ayestrer, y toda esa fe con que lo reciben. Diga conmigo, anunciar. Recordemos lo que el Señor Jesús reveló respecto al deseo de Dios en cuanto a la condición del hombre. La semana anterior lo mencionamos. Cristo nos mostró que Dios el Padre no quiere al hombre lejos. Y si no lo quiere lejos, ¿cómo lo quiere?
Cristo Jesús nos reveló que Dios no quiere al hombre perdido ni sin dirección. Por eso salió a buscarlo para salvarlo. Amén. Dios no quiere al hombre enfermo, por eso lo sana. Dios no quiere al ser humano esclavo, por eso lo liberta y lo libera. Dios no quiere al hombre ni angustiado ni preocupado, por eso lo cuida, lo protege, le provee y le da su paz. ¿Alguien dice amén a eso? Jesucristo, según lo que dice Romanos 5:8, el Padre mostró su amor por nosotros, entregando a su Hijo a morir por nosotros. Así que Dios, debemos saber cuál es el ideal de Dios para el ser humano, que camine en salvación, que no esté perdido, que tenga dirección. ¿Alguien dice amén? Que no sea esclavo, que no esté enfermo, que no sea cautivo, que no esté desprotegido, sino que tenga protección. Y voy a reiterar esto porque eso nos habla también Dios a nosotros. El deseo de Dios no es que estemos angustiados ni preocupados, sino que tengamos fe en su cuidado, en su protección y en su provisión. Eso es lo que Dios quiere. Para usted, para mí y para el inconverso también que está allá afuera, y esa es la parte de nosotros, darle esa buena noticia. Dios no te quiere así. Hizo todo para cambiar esa condición. Dile que está a tu lado, anúncialo. La segunda etapa de la gran comisión es la enseñanza. Diga conmigo, enseñanza. O hacer discípulo, que incluye enseñanza. Esto es más complejo. Se requiere de una disposición mutua, mentor-discípulo. Aquí comienza la lucha regia con el enemigo principal del discipulado según Jesús. ¿Quién es el enemigo principal del discipulado? Diga conmigo, el mundo. Donde opera un espíritu, como bien lo leíamos anteriormente. Pablo le dijo a la iglesia en Corintio, una iglesia con muchos problemas de carácter, que ellos no habían recibido el espíritu del mundo. Diga conmigo, el mundo tiene un espíritu. En el mundo hay ¿qué? Un espíritu, un gobernante, y es espiritual. No se crea que el diablo dejó el mundo, no, el diablo opera en el mundo, él es el príncipe del mundo. Y opera y tiene entidades espirituales operando en la mente y en el sistema del mundo. Por eso tenemos que estar conscientes que nosotros, los redimidos, los regenerados, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que sepamos cuál es nuestra misión, para que sepamos lo que Dios quiere y lo que nos ha dado en Cristo Jesús. ¿Usted dice amén? Entonces, pero el discipulado, que es la segunda parte de la gran comisión, allí hay guerra. Diga conmigo, guerra. ¿Con quién se pelea allí? Con el mundo y el ego del hombre. Con el mundo y el ego del creyente. Sí, porque el que haya sido renacido y haya sido salvo, no quiere decir que el ego fue absorbido. Todavía le queda un alma que tiene que ser tratada. ¿Sí o no, iglesia? Le queda una mente que tiene que ser transformada. Le queda agendas que tienen que ser rendidas. Le quedan cosas que tienen que ser puesto a los pies del señorío de Cristo. El peor enemigo del discipulado es el espíritu del mundo, que es el espíritu anticristo. Anticristo. Pablo le recuerda, como le mencionaba a la iglesia de Corintio, que eran evasores de la cruz, que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu del Padre, para que podamos hacer lo que a Dios le agrada. La presente hostilidad a la cruz de muchos creyentes, eso expresa la falta de discipulado en su alma. No la falta de enseñanza desde el púlpito o de un mentor. La falta del rendimiento al discipulado de Cristo de su alma. Los corintios eran hostiles a la cruz. Pablo decía, yo le dije que había gente que iban a ser, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué significa? Que son gente que no asumen realmente un compromiso con la causa del reino. Quieren los beneficios del reino, reciben la salvación, son salvos, son recibidos. Y eso es una etapa, pero no nos podemos quedar en esa etapa inicial para siempre.
tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que entrar en el discipulado de la vida, en el discipulado de Cristo. Y como le dije anteriormente, ahí es donde está la fuerte batalla de nosotros poder rendirnos al discipulado de Cristo, para que la gran comisión se cumpla en nosotros y que nosotros cumplamos también, ¿qué? La gran comisión en su etapa número 2, que es hacer discípulo a toda la nación. ¿Y cómo se hace discípulo? Dile que está a tu lado, enseñando que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Eso es lo que dice Mateo 28, el 19 en adelante. La parte A de la gran comisión es predicar, proclamar, anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Amén. Las buenas noticias del evangelio. Rápido, preciso, conciso, claro, con amor, con compasión, con fe. Amén. Y la segunda etapa es hacer discípulo. Pero sin la experiencia espiritual de un discipulado, el creyente se estanca y no madura. Todo lo que sea para un creyente natural, para un creyente no natural nada más, sino carnal, todo lo que sea un rito le es fácil hacerlo. Al hombre carnal le es fácil cumplir con rito, pero el vivir diario, si no hay una entrega y una rendición real, entonces la cruz no está operando. Dígame si me entendió. En el vivir diario, la cruz tiene que operar. Y es triste y preocupante, pero en la vida de este creyente que ya ha sido regenerado, no podrá existir de manera intencional. Si no fomenta un vínculo, no va a poder disfrutar toda la riqueza que hay en Cristo. Nosotros debemos de ser intencional. Diga, intencional. Otra vez, dígalo. ¿En qué? En fomentar un vínculo espiritual con Cristo por medio de la vida de oración, tiempo en las escrituras. ¿Alguien dice amén? Expandiéndose o exponiéndose al bautismo de la verdad en la Trinidad por medio de la enseñanza. Cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, enséñenle y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautismo no está conectado con agua allí. Allí no hay agua por ningún lado. Allí el agua en representación del agua está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vayan y bautícenlo en el nombre ¿de quién? Dijo que lo bauticen en agua. Que lo bauticen en la identidad, nombre, en la identidad, en la esencia, en la naturaleza y en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cómo se hace eso? Yendo a un río o a una piscina, bautizando para que lo bauticen en el Padre. No, se hace por medio de la enseñanza. Es por medio de la enseñanza y de la impartición de la palabra que la iglesia es bautizada en la revelación, en la naturaleza y en la esencia y en el carácter del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que cuando alguien te habla de la paternidad de Dios, de que Dios es Padre, de que Él te ama y te habla de todo lo que implica la paternidad de Dios, esa enseñanza está trayendo no un bautismo superficial, ni un bautismo físico. Está trayendo a tu alma un bautismo en la verdad. Te está sumergiendo en la verdad. Esta es la importancia del discipulado, de la predicación, de la enseñanza desde la vida. Cuando usted y yo hablamos el evangelio y proclamamos el evangelio y estamos en el aspecto de la enseñanza, debemos de saber conscientemente en nuestra enseñanza sobre dentro de quién lo estamos sumergiendo. ¿Está conmigo? ¿Dentro de quién? Cuando le predicamos a Cristo, le hablamos de la redención, de la sangre, de la fe. ¿Dentro de quién estamos queriendo sumergir esa mente, esa persona? Cuando le hablamos de la redención, del perdón de pecado,
de la reconciliación, de la justificación de vida, ¿en qué persona lo estamos sumergiendo? La pregunta está abierta. En la persona de Cristo. ¿Quién nos redimió? ¿Quién derramó su sangre? ¿Quién pagó por nuestros pecados? ¿Quién quitó el pecado? ¿Quién nos justificó? ¿Quién nos reconcilió en su sangre? Cristo. Cuando hablamos del amor de Dios, en el buscarnos, de su cuidado, de su protección, de su provisión, ¿sobre quién usted está queriendo sumergir a esa gente? Como usted habla a la gente de protección, de provisión, de provisión y de protección y de paternidad y de identidad. De identidad, eso es lo que da el Padre. Lo primero que da el Padre es ¿qué? Identidad. ¿Sobre quién usted lo está? ¿En quién usted está tratando de sumergir a esa persona? Y cuando habla de cuidado, de consuelo, de gozo, de paz, lo está tratando de sumergir ¿dentro de quién? En el nombre del Espíritu. La persona del Espíritu Santo es la imagen de una madre, la que consuela, la que aconseja. Él no es el consolador, Él no es el que nos aconseja. Y Él no nos fue dado para que nos guíe. Entonces, la imagen para que nosotros como humanos podamos entender un poco la función del Espíritu es como esa madre, esa nodriza, así que se dice, nodriza, que te arrulla, te sustenta, te ama, te comprende, que es suave, que es cariñosa. ¿Usted sabía que el Espíritu Santo es sensible? Ay, no saben. Ese es el carácter. El carácter se apaga, lo podemos entristecer, lo podemos apagar, como también Él produce gozo. Entonces, todo esto es un proceso, amada familia, en el cual nosotros tenemos que crecer para poder nosotros mismos experimentarlo en vida, para poderlo impartir a la gente que le predicamos. Que el Señor pueda lograr en nosotros que nosotros podamos dejar la hostilidad a la cruz y rendirnos ante el trato de Dios para nosotros. ¿Por qué vuelvo al punto? Porque recuerde que no hemos recibido el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es el espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo no quiere compromiso, no quiere seriedad con Dios. Quiere el beneficio, pero no quiere cruz para su ego, para su carne, para su agenda. Quiere seguir viviendo normal, como si no fuera un creyente renacido. Pero cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo, Él nos da su vida y ahora Él vive a través de nosotros. Así que no podemos seguir viviendo de una manera como si no fuéramos hijos de Dios. ¿Está aquí? Dile que está a tu lado. Vamos a vivir la experiencia de la cruz. El discipulado conlleva enseñanza, pero no solo enseñanza intelectual, sino que requiere de una enseñanza de vida. Amén. Una enseñanza de vida. Y nosotros estamos llamados a predicar y también a discipular o enseñar o bautizar a la gente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Eso no quiere decir que no lo bauticemos en agua, pero no nos vamos a quedar en lo natural, en lo superficial, en lo humano, sino que tenemos que ir a lo más profundo. Y es por medio de la palabra. El apóstol Pedro dice que es por el lavamiento de la palabra que somos renacidos. ¿Escuchó lo que dije? Dígame qué fue lo que dije, lo último. Que somos ¿qué? Renacidos. Así que dice lavamiento, no es un término higienizante. ¿Qué usted usa para lavar? No puede usar solamente un paño. Es imprescindible para lavar usar agua. ¿Alguien dice amén? Así que está usando una analogía, usando lavamiento, siendo implícito agua y otros elementos, jabón y todo eso, para simplificar y expresar la obra de la palabra en nosotros. Jesús lo dijo claro en Juan 15. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo les he dado.
por la palabra que les he que hablado. Gloria a Dios que Cristo no era mudo. Esa palabra que él, Juan 15, léalo. Yo les he dado mi palabra y ustedes la han recibido en Juan 17 horas. Le da gracia al Padre porque hubo gente que la recibió y oraba por los discípulos y decía: no oro por el mundo, sino por esto que han recibido la palabra que les he dado. Les he dado tu palabra y ellos la han recibido. Ninguno se perdió. ¿Alguien dice amén? Que el Señor produzca en nosotros el impulso y el denuedo que es tener la valentía y el coraje y la determinación para predicar este evangelio sin temor. Amén. ¿Qué vamos a hacer? Tito 5:5. Lavamiento de la palabra. Es por esa palabra que dice el apóstol Tito que somos renacidos. Renacidos. Amén. Fuimos renacidos y por causa de la palabra estamos siendo renacidos, estamos siendo transformados y regenerados, lavados cada día. ¿Por qué es importante el discipulado? ¿Por qué es importante sentarnos a la mesa? Porque esa palabra nos lava. Porque esa palabra nos limpia. Porque la palabra nos encausa. Nunca subestime la enseñanza ni la predicación. Cuando usted la da, está cumpliendo la gran comisión. Pero también cuando la recibe, está siendo parte del cumplimiento de la gran comisión. Porque para que haya discipulado, tiene que haber discípulo. Y para que haya quien discipule, tiene que haber primero un discípulo que aprenda cómo se discipula. En el alma. Te va a lavar. Óptimo. Amén. Así que vamos a llevarnos esto en nuestro corazón en esta mañana. Nosotros somos la iglesia. Tenemos una comisión grande porque es uno de los mayores mandatos. Después de amarse unos a otros, la mayor comisión para la iglesia en tipo de trabajo y de función es predicar y enseñar el evangelio. Esto requiere de nosotros gestión, dedicación, determinación, fe, amor y todo lo que hemos hablado. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con todo lo que hemos aprendido? Hemos entendido muchas cosas. La pregunta es, y volvemos al principio, ¿lo estamos comprendiendo? Y si no lo estamos comprendiendo, ¿qué vamos a hacer para comprenderlo? ¿Qué necesito comprender más respecto a la oración, respecto a la gran comisión, respecto al perdón? Necesito comprenderlo. Y en este le pongo una tarea que le exhorto a que lo primero es ir con esta carga en oración. Yo necesito comprender. Porque la comprensión, valga la redundancia, te va a dar carga espiritual, te va a dar el impulso, te va a dar va a ser el motor, parte del motor, aparte del amor y la fe y todo eso. Pero comprender es determinante, hermano. Comprender por revelación. Es como que se nos abre los ojos y toda ceguera, todo lo que no nos deja interpretar y conocer como Dios conoce, se quita de nosotros.
Porque con esto voy cerrando. Una cosa es tener conocimiento, pero otra cosa es conocer como Dios conoce. Pues yo puedo tener conocimiento de Dios, es saber cosas acerca de Dios. Pero Dios no solo quiere que tú sepas cosas acerca de Él. Él te dio el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo te dio la mente de Cristo. ¿Sabe para qué? Para que pienses como Él piensa y para que conozca como Él conoce. Mira la analogía. Un ingeniero puede venir y, como le mencionaba ahorita, hablar de cosas técnicas, un lenguaje técnico. Sea un ingeniero en cualquier área, un ingeniero de sonido, y usted puede comprender o entender, por buen maestro que sea, algo que lo que él te está enseñando, tú lo estás oyendo, tú sabes que él te está diciendo, si es un ingeniero eléctrico, mire esto, que lo polo, que el positivo, que el negativo. Sí, usted lo va a entender, por lo menos algo. Y lo que usted entendió de lo que él le dijo, no significa que usted tiene el conocimiento que él tiene. ¿Está escuchando? Yo puedo entender a un ingeniero que me diga algo, pero yo no tengo el conocimiento que él tiene. Él tiene un conocimiento interno que por estudio y por experiencia de vida, de la práctica de su profesión, yo no puedo ir a improvisarlo y no puedo decir, ponme la mano y dame conocimiento. ¿Me está entendiendo usted? No, tengo que vivir la misma experiencia que él vivió. Porque ese es lo nocivo del pentecostalismo para nosotros, de lo que venimos de la religión, que todo pensaba que se iba a resolver con un ponme la mano y tírame en el suelo. Levanta la mano y diga aleluya. Con un calofrío y con una danza y hablar en lengua 2 minutos, un culto. Pero esto de vivir el evangelio es mucho más complejo. Requiere más experiencia de vida al salir de las 4 paredes y de la reunión de un culto. Se requiere rendición diaria a Cristo y tomar la cruz. Entonces el Señor nos dio su espíritu para que nosotros conozcamos como Él conoce. Y la experiencia de vida nos lleva a tener empatía. Recuerde, si no tenemos empatía, que sería por el espíritu trayéndolo al ámbito espiritual del reino y de la iglesia, es poder ver las cosas, sentir las cosas, valorar todo como Dios lo valora. Yo le puedo decir a usted, dale valor a tal cosa o entienda que eso es importante. Y eso va a tener un grado de importancia para usted. Y el grado de importancia que tiene la oración para Alvin no es el mismo de grado de importancia que tiene para Jodifer, ni el mismo grado de importancia que tiene para mí. Cada quien, como dice popularmente, cada cabeza es un mundo. Por eso fue que Cristo eliminó toda la cabeza en la cruz y se quedó Él solo como cabeza. Por eso fue que Él no dejó esto a que lo que tú sientas, lo que tú creas y a lo que tú percibes y a tu criterio y a tu opinión. Nos dio un solo espíritu, un solo Padre, un solo espíritu, reconciliado por una misma sangre, y nos dio una sola mente para que pueda haber una unidad real en el propósito de Dios. Así que cuando yo recibo el Espíritu Santo, no solo recibo a alguien que me va a resolver los problemas, me va a guiar, me va a consolar, sino alguien que me va a hacer ver, percibir y, como dice Filipenses 3, sentir lo mismo, sentir que estuvo también en Cristo. Como bien nos leía el pastor Richard. Que haya en vosotros el mismo sentir, pero ¿cómo? Si la iglesia es multitud, si la iglesia son millones. ¿Por qué se puede? Porque todos tenemos un mismo espíritu. Todos tenemos como cabeza a un solo Señor. Y todos tenemos un solo Padre. Y todos tenemos una sola vida. Y debemos de expresar una sola naturaleza. Cuando estamos divididos, entonces cada quien opina, cada quien siente. Pero cuando entramos en comprender el evangelio, no es conmigo que usted tiene que fusionar su mente, es con la de Cristo. Cristo, la mente de Cristo, para ver al perdido como Cristo lo ve. Para ver la iglesia como Cristo la ve. Es saber y conocer como nosotros hemos sido conocidos. Que el Señor lo logre en nosotros.